noches, estimados colegas, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en Derecho Civil, Procesal Civil y Litigación Oral. Les saluda Edison Alarcón y el día de hoy vamos a tener una sesión interactiva de la mano del doctor Franco Aguilar Curay. A manera de introducción, el doctor Franco Aguilar Curay es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, con estudios de especialización en Derecho Civil, Procesal Civil, Comercio Exterior, Laboral. Es un amante del derecho, abogado especialista con más de 10 años de experiencia en la materia. Es abogado asociado en diferentes estudios jurídicos y que el día de hoy va a tener a bien compartir sus conocimientos en la rama de procesal civil. Así es, estimados colegas. El día de hoy vamos a abordar procesal civil y para empezar ello, como ustedes se darán cuenta, debemos de partir de un tema muy, muy importante: la demanda, la contestación de la misma. Y en tal sentido, vamos a abordar estos temas. Muy buenas noches, estimado doctor Franco Aguilar Curay. Bienvenido nuevamente a ebook 360. Le doy la cordial bienvenida en nombre de nuestra institución y del ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Buenas noches. Hola, Isa, buenas noches. Gracias por la invitación y el pase nuevamente. Y bueno, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio a la sesión. Ya, como muy indicó Erickson, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el de, eh, bueno, demanda, excepciones, defensas previas. Ya, vamos a ver también, le agrega un poco de tema de procesos contenciosos. Ya, entonces, bueno, es un tema bastante interesante que quiero que podamos desarrollar con detenimiento, conversando, de algunos ejemplos, ya que siempre es importante. Entonces, les pediría por favor que me confirmen si es que pueden escuchar mi audio y ver mi cámara y ver mis diapositivas con total normalidad, con total tranquilidad. Correcto, doctor. Se aprecia muy bien. Ya, de acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces empezamos. Ya, la agenda obviamente es la siguiente, ¿no? Procesos contenciosos, demandas, excepciones y defensas previas. ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos eh, con, con la típica introducción, ¿no? Hay que decir que un proceso judicial, ¿no? En este caso civil, es un mecanismo heterocompositivo de solución de controversia, ¿no? Y es heterocompositivo porque la controversia es entre dos partes, ¿no? Que si es que no fueran a un proceso judicial, resolverían la controversia directamente las dos partes, ¿no? En cuyo caso probablemente no haya orden, cada parte quiere imponer su punto de vista sin mayores reglas, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos casos, cuando el problema lo amerita, se accede a un proceso judicial, que es un mecanismo heterocompositivo porque es resuelto por un tercero distinto a las partes, en este caso es el juez, ¿ok? Y bueno, es una solución de controversias jurídicas, un mecanismo heterocompositivo de solución de controversias jurídicas, ¿no? Eh, entonces vamos a ver que el proceso judicial, civil en este caso, ya tiene todo un diseño dispuesto por la ley, por el Código Procesal Civil, ¿no? Que ya está normado, regulado, las partes no diseñan ellas mismas el proceso, cómo va a ser, ¿no? El proceso ya viene diseñado por la ley, ¿no? Entonces, en un proceso, según el proceso, como hemos venido comentando, ¿no? Estamos hablando de proceso contencioso, ¿no? Y es contencioso porque, como el mismo nombre lo dice, hay una contienda, una controversia, un conflicto, una incertidumbre jurídica que necesita ser resuelta por el órgano jurisdiccional, justamente, ¿no? Eh, Hay otro tipo de procesos, ¿no? Hay otro tipo de procesos que son los llamados no contenciosos, ¿no? eh, Donde no hay como su mismo nombre lo dice, es no contencioso, no hay una contienda, no hay una controversia, sino simplemente tienen efectos declarativos, ¿no? Y tienen, bueno, una dinámica distinta,
Y en realidad no nos vamos a enfocar mucho en este tipo de procesos el día de hoy. Nos vamos a enfocar más en los contenciosos, que son también, pues, dicho sea de paso, los más utilizados, ¿no? En la práctica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nuestro Código de Proceso Civil regula tres tipos de procesos contenciosos, ¿no? También conocidas como tres vías procedimentales, que son el proceso de conocimiento, el proceso abreviado y el proceso sumaricio. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco cada una de estas vías procedimentales, cada uno de estos tipos de procesos, y sus principales características o principales regulaciones que el Código Procesal Civil ha dispuesto sobre ellos. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos el proceso de conocimiento, ¿no? Como primer tipo de proceso que vamos a ver. Y lo que vamos a ver es que se tramitan en el proceso de conocimiento, ¿no? O sea, qué materias, ¿no? Qué tipo de controversias se tramitan mediante el proceso de conocimiento. Obviamente son de los juzgados civiles. Las siguientes, ¿no? Vamos a ver aquellas que, por ejemplo, aquellas controversias respecto a las cuales la ley no ha dispuesto una vía procedimental especial. Porque vamos a ver más adelante que hay algunas materias, ¿no? Donde la ley ha dispuesto que necesariamente tengan que ser tramitadas por un tipo de proceso, ¿no? Por ejemplo, abreviado, ¿ya? Entonces, pero en aquellas materias, controversias, aquellos asuntos donde la ley no haya dicho nada, ¿no? Y siempre y cuando se cumplan otros requisitos también, se será aplicable la vía de proceso de conocimiento, ¿ya? Eh, También cuando se trate de asuntos que no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales, ¿no? Y además, aquellos asuntos que por su naturaleza, ¿no? O por la complejidad, ¿no? Por la alta complejidad de la pretensión, el juez considera atendible su tramitación por la vía del proceso de conocimiento. Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Chicos, chicas, doctores, doctoras, que la vía del proceso de conocimiento es una vía reservada para los asuntos de mayor complejidad, para los asuntos más difíciles, más, eh, digamos, tediosos, más complejos, ¿no? En donde la ley, incluso en aquellos casos donde la ley no ha regulado una vía procedimental específica, para esos casos se reserva el proceso de conocimiento, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque la vía de proceso de conocimiento es la vía procedimental, es el proceso más largo, ¿no? Que regula el Código Civil, ¿ok? Y no solamente vamos a ver que es el proceso más largo, porque tiene plazos más largos que los otros dos procesos que vamos a ver en algún momento, sino que es la vía procedimental más larga, porque además es aquella que tiene mayor cantidad de actos procesales, mayor cantidad de etapas procesales, ¿no? Porque tiene, eh, digamos, una etapa de saneamiento procesal, una etapa de fijación de puntos controvertidos, una audiencia de pruebas, una etapa de alegatos, ¿ok? Se puede deducir excepciones, defensas previas, contestar la demanda en plazos distintos, no en un solo momento, se puede reconvenir, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la cantidad o el tipo de material probatorio que se puede ofrecer es amplio, ¿no? Entonces, es la vía procedimental que permite un conocimiento de los hechos por parte del órgano jurisdiccional muy detallado porque se da una libertad muy grande a las partes para poder exponer sus argumentos, sus medios probatorios, ¿no? Y por eso, justamente, se llama proceso de conocimiento, ¿no? Porque permite el mayor nivel de conocimiento posible al respecto, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta ello, ¿ya? Como un parámetro general. Bueno, siguiendo con el listado de casos en donde aplique el proceso de conocimiento, tenemos que también se tramitan por esa vía aquellos asuntos cuya estimación patrimonial del petitorio, ¿no? Sea mayor a 1000 URPs, ¿no? Mayor a 1000 unidades de referencia procesal. Para hacernos una idea, ¿no? Sabemos que una unidad de referencia procesal, una URP, equivale al 10% de la UIT, ¿ok? La UIT es un valor
una unidad impositiva tributaria que cambia de valor cada año, ¿no? Aumenta de valor o viene aumentando de valor cada año. Entonces, la URP está en función a la UIT, siendo la décima parte del valor de la UIT el valor de la URP. Entonces, para este año, 2025, el valor de la UIT es de 5.350 soles. Entonces, el valor de la URP, el por ciento de eso es 530 soles. ¿Ok? Entonces, digamos que 1.000 URPs vendría a ser como 100 UITs, ¿no? Entonces, 100 UITs son como 500.000 soles más o menos, ¿no? 530.000 soles más o menos, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquellos procesos donde la estimación preliminar del patrimonio sea mayor a 1.000 URPs, o sea, mayor a 535.000 soles, procede también la vía de proceso de conocimiento. ¿Ok? Entonces notemos obviamente que, como les dije, esta es la vía más compleja, la que permite un mejor conocimiento del caso, por eso se ha reservado para esta vía aquellos procesos donde el petitorio es por un monto considerable, ¿no? Más de medio millón de soles, y es un monto considerable. No, no es lo mismo, por ejemplo, un proceso de obligación de dar suma de dinero donde se pretende cobrar 1 millón de soles, a otro que se pretende cobrar pues 10.000 soles, ¿no? Es distinta la responsabilidad, la complejidad, etcétera, la relevancia económica, ¿no? Muy bien. También se tramitan por esta vía aquellos asuntos que son inapreciables en dinero, aunque no necesariamente el tema económico es el que marca la pauta, sino hay asuntos extrapatrimoniales, si se quiere decir, en donde también por la complejidad eh, procede el proceso de conocimiento, ¿no? Para ver, por ser la vía más larga y más compleja. O aquellos asuntos también donde hay dudas sobre el monto del petitorio, y hay duda, también procede el proceso de conocimiento, ¿no? Siempre que el juez considere tendible su procedencia, ¿no? ¿Y a qué se refiere la norma con esto? Que como el principio, la lógica, por la cual en aquellos casos dudosos, ¿no? En donde no se sabe qué vía usar, si el juez va a considerar aplicar la vía de proceso de conocimiento, el criterio para decidir eso, ¿no? Es la complejidad del caso, la naturaleza del caso, ¿no? La relevancia del caso. Si es una complejidad alta, una relevancia bastante importante, el juez muy probablemente va a considerar atendible que ese asunto se tramite por la vía de proceso de conocimiento, ¿no? Porque es la vía más segura eh, en términos de la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, ¿no? Es la vía más garantista, la que ofrece más garantías a los sujetos de derecho, ¿ok? A las personas. Muy bien. También se tramitan por la vía de proceso de conocimiento a aquellos procesos en donde, aquellos asuntos en donde el demandante considera que la cuestión debatida fuese netamente de puro derecho, ¿ok? Eso quiere decir que es un proceso en donde no va a haber medios probatorios con una versión fáctica, sino un tema netamente de análisis e interpretación jurídica. Y los demás casos donde la ley expresamente señale que procede pues la vía del proceso de conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto sobre la vía de proceso de conocimiento. Muy bien. Ahora, tenemos la otra vía procedimental, que es la vía de proceso abreviado, es otra vía procedimental, ¿no? De las tres que vamos a ver para los procesos contenciosos. Y aquí vamos a ver que ya el legislador o la legisladora utilizaron una fórmula distinta para regular esta vía, ¿no? En el proceso de conocimiento teníamos que una regulación más general, ¿no? Sobre en qué casos se usa el proceso de conocimiento, ¿no? Pero en este caso ya tenemos, vamos a ver que hay una regulación más específica y en realidad lo que se ha dispuesto en el Código Procesal Civil es que se tramitan por la vía de proceso abreviado materias específicas, asuntos específicos, como por ejemplo el retracto, ¿no? El retracto es una cuestión específica, es una situación, es el derecho que le asiste al copropietario, ¿no? Para subrogarse en el lugar de la persona que ha comprado a su copropietario un bien, ¿no? Vamos a explicarlo con más detalle. Imaginemos que hay dos copropietarios sobre un bien inmueble, ¿no? Uno de ellos quiere vender sus acciones y derechos a un tercero,
¿ok? Entonces, eh, ese copropietario, antes de vender sus acciones y derechos a un tercero, tiene que ofrecerle esas acciones y derechos al, al otro copropietario para poder extinguir el régimen de copropiedad, que es lo que el derecho busca. El régimen de copropiedad, en términos económicos, se entiende que es un régimen poco eficiente, por eso se busca extinguir los regímenes de copropiedad, y para eso se otorga un derecho de preferencia a los copropietarios para adquirir las acciones y derechos de los otros copropietarios cuando quieren vender a terceros. Si ese derecho de preferencia no se respeta, el copropietario, a quien no se le otorgó el derecho de preferencia, tiene la posibilidad de subrogarse y ponerse en el lugar del tercero adquirente para de esa manera que se extingue igualmente la copropiedad. Y ese derecho de subrogación es el retracto. Entonces, ese derecho se ejerce, ¿no?, de manera judicial mediante una demanda de retracto, ¿no? Y la vía para tramitar dicha demanda es la del proceso abreviado. La ley específicamente, de manera expresa, dice que los procesos de retracto se tramitan por la vía de proceso abreviado. ¿Ok? No de conocimiento, no sumadísimo, abreviado. Lo dice la ley de manera clara. Otro asunto que se tramita por la vía del proceso abreviado es el título supletorio de propiedad, prescripción adquisitiva o requisitos generales o linderos. Todos estos procesos tienen temas en común, ¿no? Que están vinculados al saneamiento de la propiedad inmueble, por ejemplo, ¿no? Imaginemos una persona que tiene un título de propiedad, pero digamos ese título es defectuoso o le falta algún requisito para poder acceder a la inscripción registral. Entonces, este propietario, ¿no?, necesita un título supletorio, un título accesorio, complementario a su título de propiedad. Y para dichos efectos, ¿no? Para ellos efectos se realiza una acción judicial de título supletorio, ¿no? Es una forma de sanear la propiedad inmueble para poder acceder, por ejemplo, a la inscripción registral. ¿Qué más? Tenemos también la prescripción adquisitiva de dominio. Imaginemos una persona que no tiene un título de propiedad, ¿no?, documental, pero ha ejercido la posición pública, pacífica y continua sobre un bien inmueble eh, como propietario, ¿no?, y por más de 10 años. Entonces esa persona en realidad ya adquirió la propiedad vía prescripción adquisitiva, porque la cual es un mecanismo, disculpe, de adquisición originaria de la propiedad, y simplemente requiere de un proceso judicial declarativo para efectos de terminar de sanear la propiedad. Y bueno, la rectificación de áreas o linderos, como su propio nombre lo dice, busca pues eh, que por la vía judicial se declare la rectificación del área o de los linderos colindantes de un inmueble, ¿no? Para efectos de precisar ello en la partida registral respectiva. Estas tres materias, esos tres asuntos, se tramitan igualmente por la vía de proceso abreviado, ¿ok? No hay que interpretar nada en este caso, la ley de manera expresa ya indica que estas materias se tramitan por la vía de proceso abreviado. Lo mismo ocurre con el proceso en donde se va a revisar la responsabilidad civil de los jueces, ¿no? Igualmente, igual regulación, ¿no?, igual vía procedimental le corresponde a los procesos de expropiación, ¿no? Eh, Cuando el Estado, ¿no?, expropia la propiedad, con la redundancia, de un bien inmueble, por ejemplo, por temas de necesidad pública, ¿no?, interés social, pagando obviamente de manera previa el precio del bien, indemnizando daños y perjuicios en caso corresponda, ¿no? Eh, este asunto se tramita también por el proceso abreviado, ¿ok? Lo propio con la tercería de propiedad, que es un tipo de un proceso de intervención excluyente para efectos de proteger el derecho de propiedad en el marco de un proceso de ejecución, como podría ser un embargo, ¿no? La ejecución, un proceso de obligación de suma de dinero, que tenga un trabado, una medida cautelar de embargo, ¿no? Por ejemplo, eh, la tercería consiste en que si una persona
le vendió la propiedad de un bien inmueble a un tercero, pero no se escribió en registros públicos y luego a ese bien se le trae un embargo en forma de inscripción en la partida, el adquiriente de la propiedad que no escribió su derecho puede oponerse a la ejecución del embargo por ser propietario del bien. ¿Ok? Muy bien. Tercería, entonces también se tramita por el proceso abreviado. Luego, impugnación de acto de resolución administrativa, lo que conocemos como el proceso contencioso administrativo, también se tramita mediante la vía del proceso abreviado para cuestionar las decisiones emitidas en última instancia administrativa a través del Poder Judicial. Se tramita eso también por la vía del proceso abreviado. ¿Ya? Hasta ahí entonces la regulación específica, ¿no? El mismo Código Procesal Civil está indicando de manera específica, concreta, ¿no? Qué tipo de actos o de asuntos o de controversias se van a tramitar por la vía de proceso abreviado, ¿ok? Y luego vemos ya que viene una regulación más similar a la que teníamos para el proceso de conocimiento, en donde dice lo siguiente, ¿no? También se tramitan por la vía de proceso abreviado no solamente los asuntos expresos, específicos que acabamos de indicar, sino también aquellos asuntos en donde la pretensión, ¿no? En donde el petitorio tenga una estimación patrimonial mayor de 100 pero no mayor de 1000 URPs, ¿no? En el caso del proceso de conocimiento era mayor a 1000 URPs, en este caso es mayor de 100 pero hasta 1000 URPs, ¿ok? O sea, es una cuantía igual considerable, pero no como la que es reservada para el proceso de conocimiento, porque vamos a ver que el proceso abreviado es una vía procedimental un poco menos extensa que el proceso abreviado, el proceso de conocimiento, ¿no? Eh, entonces ello, ¿no? ¿Ok? Pero igual vemos una cuantía relevante, una cuantía importante. También se tramitan por la vía de proceso abreviado los que no tienen una vía procedimental propia, los que son inapreciables en dinero, o hay dudas sobre su monto, o por naturaleza de la pretensión, el juez considera atendible su empleo. ¿Ya? Muy bien. Y los demás que la ley señale, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que el proceso abreviado viene a ser más corto que el proceso de conocimiento, no solamente porque tiene a su vez plazos más cortos, sino también porque las etapas procesales están distribuidas de una manera en que el proceso termina siendo más corto, evidentemente, ¿no? Eh, los plazos para contestar la demanda, para deducir excepciones, son más cortos. En el proceso de conocimiento son 30 días para contestar la demanda. En el proceso de abreviado son 10. ¿Ok? El tema de las excepciones igual es un proceso de 5 días. En el proceso de conocimiento son 10. ¿No? Entonces, eso hace, sumado a otros factores, que el proceso abreviado sea más corto que el proceso de conocimiento. ¿No? Y finalmente viene el proceso sumarísimo, ¿no? Vamos a ver que se tramitan por la vía del proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos, ¿no? Nuevamente aquí empezamos también con una fórmula parecida, o bueno, o igual a la que se, disculpa, a la que se utilizó para el proceso abreviado, ¿no? Vemos una regulación, un listado de asuntos, materias específicos en los que se debe aplicar el proceso sumarísimo, como son los alimentos, proceso de alimentos, proceso de separación convencional y divorcio ulterior, interdicción o desalojo, ¿no? El proceso de alimentos es aquel en virtud del cual el alimentista, ¿no? Ya sea de manera directa, representado por su, eh, su padre o madre o, digamos, por su tutor o por su padre o su madre, solicita una pensión de alimentos para su, digamos, sostenimiento, ¿no? Para sus necesidades.
La separación convencional con divorcio ulterior, ¿no? Que, ojo, es diferente a un divorcio por causal, que sí tiene que tramitarse por la vía de conocimiento. En ese caso es una separación convencional, no sé, por acuerdo, con un divorcio ulterior, como lo que se tramita en notarías, ¿no? También, proceso sumarísimo, rápido. La interdicción, ¿no? Para declarar a una persona con capacidad de ejercicio restringida, por ejemplo. El desalojo, ¿no? Eh, para poder, digamos, recuperar la posesión de un bien mueble, por ejemplo. Los interdictos, ¿no? Para recuperar la posesión también de un bien, de un bien mueble. Y luego viene la fórmula, digamos, general, como tiene proceso abreviado y como tiene proceso de conocimiento, que dice lo siguiente: los también se tramitan por el proceso sumarísimo aquellos asuntos, materias o controversias que no tienen una vía procedimental propia, que son inapreciables en dinero o hay dudas sobre su monto. Y acá viene una particularidad, ¿no? O porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional rápida, el juez considera atendido su empleo. Acá es diferente, ¿no? En el proceso de conocimiento decía, si por la complejidad se necesita, pues, usar esa vía procedimental más garantista, más larga, vamos con el conocimiento, ¿no? En el abreviado decía algo similar, pero en sumarísimo más bien dice lo contrario, si se quiere decir, ¿no? Dice, si el asunto, la controversia requiere una tutela urgente, rápida, ¿no? El juez puede considerar atendible que se use la vía de proceso sumarísimo. ¿Ok? Se prioriza la urgencia, la rapidez del proceso sumarísimo. Aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de 100 URPs, ¿no? O sea, 10 UITs, o sea, 53.500 soles, ¿no? O sea, un monto ya menor, ¿no? Estamos hablando, y los demás que la ley señale, ¿no? Entonces, vamos a ver que el proceso sumarísimo tiene esta dinámica. Y lo que vamos a ver es que el proceso sumarísimo es la vía procedimental más corta de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? No solamente, insisto, porque tiene plazos más cortos, sino también porque las etapas procesales están distribuidas, organizadas de tal manera que hace que el proceso sea más corto, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, la organización de demandas, excepciones y defensas previas se presentan en un mismo momento, no hay plazos distintos para ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí, antes de pasar a la segunda parte de la clase, ¿no? Donde vamos a ver el tema de la demanda, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna consulta sobre lo que venimos desarrollando en la clase hasta el momento. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, probablemente puedan estar reservando las preguntas para el final. Entonces, continuamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el tema de la demanda, ¿no? Es bastante sabido en el mundo de los litigios, del derecho procesal, ¿no? Eh, que el trabajo más relevante en un proceso, en lugar a dudas, son los escritos iniciales, ¿no? Llámese la demanda, ¿no? O la contestación de la demanda, así como las excepciones, defensas previas que se puedan interponer o eventualmente la reconvención, que vendría a ser como una contrademanda, ¿no? Porque son estos escritos los que van a marcar la pauta del trámite que va a atender el proceso, ¿no? Además sabemos que las etapas son perentorias en el proceso judicial civil, ¿no? Y tenemos la etapa postulatoria, probatoria, eh, resolutoria, ¿no? Impugnatoria y de ejecución. Entonces las etapas son preclusivas, perentorias, una vez que se cierra una etapa ya no se reabre. Entonces hay momentos para hacer cada cosa en el proceso, ¿no? Hay un momento para postular los argumentos y esa es la etapa inicial. Después ya no se pueden postular diferentes argumentos, hechos, argumentos jurídicos. Entonces por eso el momento inicial es donde hay que dejar bien sentada la posición y además ofrecer todos los medios probatorios necesarios. Entonces, es por eso que se considera que los escritos iniciales son los más relevantes para el transcurso adecuado del proceso, ¿no? Entonces, es el momento en que los abogados tenemos que hacer pues el mayor trabajo, ¿no? Si se quiere decir de alguna manera, para poder estudiar bien el caso, ¿no?
poder estructurar, diseñar y definir una estrategia procesal que nos va a acompañar a lo largo del proceso, que como sabemos puede tomar varios años, y poder plasmar esa estrategia en un escrito, ¿no? En donde, en primer lugar, ¿no? Tenemos que tener claro lo que estamos pidiendo, ¿no? No basta con tener muchos argumentos en la cabeza, ¿no? Sino hay que poder centrar todo eso que uno piensa del caso, ponerlo en un petitorio concreto, claro, ¿no? Eh, y luego hay que saber cómo plasmar toda la argumentación fáctica y jurídica que tenemos en fundamentos de hecho y de derecho. Además, hay que haber realizado un estudio adecuado del caso para poder plantear la estrategia probatoria, ¿no? ¿Qué pruebas voy a ofrecer para que sean actuadas en el proceso? Fundamental, ¿no? Porque una máxima en derecho procesal es que aquella persona que alega algo tiene que probarlo, no basta con alegarlo, sino que tiene que estar adecuadamente probado, ¿ok? Entonces, ese es el trabajo inicial que se hace un proceso y de ahí la importancia, pues entonces, de la demanda, de la contestación de demanda y bueno, junto con ello de los escritos iniciales como son las excepciones, ¿no? Y defensas previas. Entonces, vamos a ver la demanda y sus requisitos, ¿no? Según lo regulado en el Código Procesal Civil, ¿ya? En la demanda, ¿no? Un primer paso, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de una demanda, no hay pues un juez, un expediente, ¿no? Por indicar o algo por el estilo, porque sí, es un escrito que va a generar un expediente, ¿no? Y tal. Entonces hay que designar el juez ante el que se interpone. Y ese es otro primer análisis inicial que debe hacer el abogado o la abogada que ve un proceso judicial o que va a interponer una demanda, ¿no? Determinar la competencia, ¿no? Si es una materia civil, entonces hay que determinar si, depende por la cuantía, ver si la demanda se debe interponer ante un juzgado de paz letrado, ¿no? O ante un juzgado especializado, o quizás de manera directa ya ante una corte superior, ¿ok? Hay que ver, obviamente, la competencia territorial, ¿no? No solamente lo que corresponde de manera obvia, ¿no? Si es que se trata, pues, de un juzgado de provincia, sino también incluso dentro de la misma provincia de Lima, tenemos pues a Lima Centro, tenemos a Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, ¿no? Que tienen su propia jurisdicción, digamos. Entonces hay que tener cuidado porque podemos fallar en cómo demandar, ¿no? Pero también hay que ver cómo elegimos la competencia, ¿no? Por el según el domicilio del demandado, según la ubicación del bien inmueble que va a ser materia del proceso, ¿no? Entonces, ese análisis hay que determinar porque hay que designar al juez ante el cual se va a interponer la demanda, que esto no es otra cosa que definir qué juez es competente para conocer, para calificar la demanda que voy a presentar. Si hago mal esto, voy a correr el riesgo de presentar la demanda y que la misma sea declarada inadmisible, ¿no? Por incompetencia. Y voy a tener que correr y subsanar lo pertinente, ¿no? Entonces, primer requisito indispensable de una demanda es la designación del juez ante el cual se interpone la demanda. Muy bien. Luego hay que colocar el nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal, ¿no? Del demandante, ¿no? Toda la identificación de la persona que demanda, ¿no? Una persona natural, si es una persona jurídica. Hay que colocar un domicilio real, ¿no? Y también un domicilio procesal, tanto físico como electrónico, ¿no? Conformado por una dirección o una casilla física y una casilla electrónica designada del Poder Judicial. ¿No? Además, se sabe que, bueno, ya desde la pandemia también se coloca un correo electrónico y email para que las audiencias virtuales puedan llevarse a cabo a través de la plataforma Google Meet y además un teléfono celular para las coordinaciones respectivas con el juzgado, ¿no? De igual forma, hay que indicar el nombre, dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante si es que va a actuar de esa forma, ¿no? De repente es un demandante que no vive en el Perú, ¿no? Entonces va a presentar la demanda vía representación. Eh, Obviamente también hay que colocar el nombre y la dirección domiciliaria del demandado, ¿no? Porque hay que recordar, ¿no?
sí entendiendo la razón de ser, ¿no? De los requisitos de la ley, ¿no? ¿Por qué es importante colocar los datos del demandado? Porque se le tiene que notificar con la demanda para efectos de que pueda ejercer su derecho de defensa. Entonces hay que colocar la dirección del beneficiario del demandado. Ahora, ¿qué pasa si no se conoce la dirección del beneficiario del demandado? De repente yo no sé dónde voy a demandar, no sé dónde vive la persona que voy a demandar, ¿no? Puede pasar también. Entonces, si no se sabe dónde vive el demandado, pues no se va a por eso dejar en blanco el dato. Hay que señalar esa circunstancia en la demanda, ¿no? Declarando bajo juramento que no se conoce la dirección del demandado, para efectos que el juzgado pueda proceder con otros mecanismos de notificación que existen, como por ejemplo la notificación por edicto, ¿no? Un edicto es una publicación en un periódico, ¿no? En el oficial peruano y todo de circulación, ¿no? Para efectos que se notifique a una persona a un proceso judicial, ¿no? Entonces hay que hacer ello, hay que tomar esa precaución como requisito de la demanda. Muy bien. Ahora, eh, siguiente parte fundamental, el petitorio, ¿no? Que ya les había dicho que toda la idea que uno puede tener del caso, ¿no? Y lo que quiere el cliente finalmente, porque como abogados nosotros podemos tener una idea de cómo argumentar con los hechos y la regulación jurídica en un proceso, pero hay que tener claro qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Entonces el petitorio comprende, como dice la ley, de manera muy elocuente, la determinación clara y concreta de lo que se pide. ¿Qué cosas se está pidiendo? ¿No? Muy independiente es cómo lo voy a pedir, ¿no? Cómo lo voy a aumentar, cómo lo voy a sustentar, cómo lo voy a probar. Pero tengo que poner qué cosa quiero. Si no he juzgado, pues no va a saber, ¿no? Cómo resolver. Y además, el petitorio, ¿no? Es lo que va a marcar los límites del principio de congruencia procesal, ¿no? Como sabemos, el juez, cuando resuelve una controversia, tiene que enmarcarse dentro del principio de congruencia procesal, es decir, no puede resolver más allá de lo que han pedido las partes, ¿ok? Porque de lo contrario sería extrapetita, infrapetita o ultrapetita, ¿no? Entonces tiene que cumplirse, respetarse el principio de congruencia y por eso tengo que pedir bien, porque si no pido completo, si pido mal, mi petitorio lo hago incompleto, luego voy a tener problemas con lo que va a resolver el juez. Teniendo razón, ¿no es cierto?, de fondo, por hacer un mal petitorio, el juez no me va a dar lo que yo quiero. Entonces es importante petitorio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de petitorio, pues fundamental, si por ejemplo hablamos de un proceso de obligación de dar suma de dinero, ¿no? Hacer bien la acumulación, ¿no? De petitorio, ¿no? De las pretensiones, ¿no? El petitorio está conformado por las pretensiones principales, accesorias, subordinadas, ¿no? Entonces, yo pido el pago de la deuda de capital, ¿no? Como pretensión accesoria los intereses, gastos de cobranza, cosas y costos de proceso, ¿no? De repente, además, pido, ¿no? Por ejemplo, la devolución de un bien que no me han devuelto, ¿no? Además puedo pedir como petición, digamos, accesoria, ¿no? Una indemnización por daños y perjuicios generados. Entonces, hay que enfocar bien el petitorio, ¿no? Muy bien. Luego tenemos que hay que colocar los hechos en los que se funde el petitorio, ¿no? Los fundamentos de hecho en los que se funde el petitorio, ¿no? Y esto tiene que estar expuestos, enunciados, narrados de manera enumerada, de forma precisa, con orden y con claridad, ¿no? Hay que tener cuidado acá, por ejemplo, como un detalle, hay que enumerar los hechos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. No vas a componer párrafos aislados, tienen que estar bien enumerados, porque además también, doctores, autoras, esto simplifica la labor del juzgado cuando va a revisar el documento, ¿no? Porque uno dice, según lo señalado en el numeral 3, el numeral 4, es diferente que diga según lo señalado en el párrafo anterior o en el párrafo siguiente, es más enredado, ¿no? Entonces, la fundamentación fáctica, la fundamentación de hecho, de manera enumerada, ¿no? Los hechos y de manera precisa, con orden y con claridad. Eso pide la misma norma, ¿no? Y no son pocos los casos, autores, autoras, en los que el juzgado a veces declara improcedente o inadmisible, disculpen la demanda,
por falta de claridad en la exposición de los hechos, ¿no? Y hay que subsanar, aclarando pues la narración realizada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, los hechos tienen que ser narrados con mucha claridad, ¿ya? Muy bien. Luego viene la fundamentación jurídica del petitorio, los fundamentos jurídicos, fundamentos de derecho, ¿no? Obviamente estamos hablando de un proceso de naturaleza jurídica, como es el proceso de juicio civil, y tiene que haber una fundamentación jurídica digamos, de la parte demandante, en este caso que está demandando, ¿no? Ahora, autores, autoras, siempre como consejo, comentario, ¿no? La fundamentación jurídica, pues, no es citar nada más los artículos de una ley, ¿no? Sino que hay que desarrollar, ¿no? ¿Por qué es aplicable tal o cual artículo, tal o cual norma? Hay que subsumir los hechos en los supuestos hechos regulados en la norma. Hay que hacer un silogismo jurídico, en virtud del cual decimos si A y B, entonces C, ¿no? Básicamente eso es lo que hay que hacer con las normas, ¿ok? Por ejemplo, entonces en una demanda, pensemos en una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Eh, Básicamente el silogismo sería de la siguiente manera, ¿no? En los hechos habría que contar por qué se indica que se ha ejercido posesión de manera pública, pacífica y continua por más de 10 años de actuando como propietario. En los fundamentos jurídicos no bastaría con poner el artículo del Código Civil que regula la prescripción, sino habría que decir, en vista, ¿no? De tales hechos que se han descrito en la fundamentación fáctica, resulta aplicable este artículo que regula lo siguiente. Esa es la manera en la que se hace una fundamentación jurídica adecuada. Lo otro, autores o autoras, pues en realidad es simplemente citar la norma, ¿no? En algunos casos hasta bueno, no citan solo la norma, pero copian y pegan el artículo, y eso no es una fundamentación jurídica, ¿no? Siempre hay que buscar hacer el mejor trabajo posible, nuestro mejor esfuerzo como operadores del derecho, como abogados, ¿no? Muy bien, luego de colocar el monto del petitorio, ¿no? Es algo que este no se puede establecer, y en realidad eso ayuda también para ver si es que qué tipo de procedimental corresponde, ¿no? El monto del petitorio. Luego bueno, el monto migratorio puede ser expresado en soles o dólares, y si se expresa en dólares, por ejemplo, una precisión relevante de autores o autoras, como las URPs están expresadas en soles, si el monto migratorio es en dólares, es recomendable, ¿no? Cambiarlo a un tipo de cambio del día a soles para efectos de poder determinar qué tipo de proceso estoy, qué tipo de porcentaje me toca según el monto de mi petitorio. Y además también, para efectos prácticos, para poder saber qué tasa comprar, ¿no? Porque las tasas, los aranceles judiciales van en función del monto de la cuantía del proceso. Entonces, si mi petitorio es en dólares, va a ser necesario convertirlo a soles para saber en qué nivel de tasa tengo que comprar, ¿no? Muy bien. Entonces, vienen siendo los requisitos que tiene que tener una demanda. Luego viene el ofrecimiento de todos los medios probatorios, ¿no? Si bien es cierto, estamos en etapa postulatoria, todavía no en etapa probatoria, porque presentamos la demanda. Pero en la etapa postulatoria, en la presentación de la demanda, es el momento en el que tengo que ofrecer los medios probatorios. Después se van a actuar, pero aquí en la demanda es donde tengo que ofrecerlo, un listado de todos los medios probatorios que voy a ofrecer, ¿no? Porque quiero que se actúen posteriormente, ¿no? Y acá viene un comentario importante de autores, autoras, no necesariamente tengo que tener en poder los medios probatorios para ofrecerlos. De repente hay documentos con los que no cuento o medios probatorios que consisten en declaraciones, inspecciones, peritajes, exhibición de documentos, etcétera, que son temas que aún no tengo, pero que quiero que se actúen como medios probatorios. Entonces, igual los pido, ¿no? Y señalar cuál es la finalidad que se busca, qué es lo que se busca probar con cada medio probatorio ofrecido. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de pliegos interrogatorios, hay que ofrecerlos en sobre cerrados, ¿no? Hay que saber las formalidades para ver cómo ofrecer determinados medios probatorios, ¿no? Luego viene la firma, obviamente el demandante tiene que firmar la demanda directamente o a través de su representante o apoderado, y el abogado, ¿no? Patrocinante tiene que también firmar, colocar su firma y sello en la demanda, ¿no? Porque recordemos que hay una defensa cautiva, es decir, una persona tiene que participar en un proceso necesariamente representada por un abogado.
En casos muy puntuales como los procesos de alimentos, ¿no? O declaración judicial de paternidad, no es necesario la firma de abogado, ¿no? Pero solo en esos casos puntuales. Los demás casos, sin lugar a dudas, ¿no? Y el secretario respectivo del juzgado certificará la huella digital del demandante del alfabeto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí, autores, autoras, ¿alguna pregunta sobre los requisitos de la demanda que venimos viendo? Muy bien. Ahora vamos a ver entonces los anexos de la demanda, ¿no? Como anexos de la demanda, ¿no? Importante, pues, adjuntar, ¿no? Eso sí, cuando hablo de anexos, ¿no? Mucho ojo con esto. Cuando hablo de medios probatorios, puedo poner como medio probatorio, pues, no sé, un plano, un contrato, una carta, ¿no? Que son documentos con los que sí cuento. Pero también puedo ofrecer una inspección judicial, ¿no? La pericia que va a realizar tal perito, la declaración de parte, ¿no? Que son medios probatorios que todavía no tengo porque ni siquiera se han dado. ¿Ok? Pero los puedo ofrecer. Pero cuando hablo de anexos, sí se trata de documentos, ¿no? Que sí tengo que tener a la mano, ¿no? Que tengo que tener a disposición. Por ejemplo, copia del DNI del demandante, ¿no? Y en su caso de su representante, eh, los poderes del representante, ¿no? La vigencia de poder del representante. Recordar que a nivel procesal, a nivel de un proceso judicial civil, la ley orgánica del Poder Judicial indica que la representación, ¿no? Lo mínimo que se exige es que conste a nivel de escritura pública, ¿no? No es necesaria la inscripción, pero sí tiene que constar al menos a nivel de escritura pública, ¿ok? Luego, bueno, los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden valer por sí mismas, ¿no? La vigencia de poder, el testimonio del poder, testimonio de escritura pública del poder. Ujú. Estos son diferentes anexos que se presentan a una demanda según cada caso concreto. No es que tengan que estar necesariamente todos estos medios probatorios, ¿no? Bueno, luego los medios probatorios acreditan la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea, ¿no? O el título con que actúe el demandante, ¿no? Luego, documentos probatorios. Si el demandante no dispone de un medio probatorio, como les dije hace un momento, debe describir su contenido, indicando con precisión dónde se puede encontrar ese medio probatorio, ¿no? Para que esté incorporado al proceso. Y finalmente, ¿no? La copia certificada del acta de conciliación extrajudicial, ¿no? En aquellos casos donde la materia del proceso es conciliable según lo señalado en la ley de conciliación. ¿Ok? Vamos a ver que hay materias que no son conciliables, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de ejecución, ¿no? La materia no es conciliable, ¿no? En un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, la materia tampoco es conciliable, ¿no? Pero en otro tipo de procesos sí hay que realizar una conciliación previa, por ejemplo, en un proceso de obligación de hacer, ¿no? Un proceso de obligación de dar suma de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, los casos en donde la materia es conciliable, ¿no? Por ley de conciliación, necesariamente antes de demandar, tengo que pasar por un procedimiento conciliatorio, lo cual consiste en mandar una solicitud de conciliación, ¿no? Que es un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia, eh, fije una fecha para la audiencia de conciliación, notificando a la parte invitada a conciliar. Luego, si no se asiste, la parte invitada a conciliar no asiste a la primera fecha, tendría que se fija fecha para una segunda eh, audiencia, ¿no? Y ya con ello se cierra el acta de conciliación por inasistencia o falta de acuerdo, ¿no? Porque obviamente si hay acuerdo, pues ahí termina la controversia. Pero también se puede cerrar el acta de conciliación con inasistencia de la parte invitada a conciliar o con asistencia pero falta de acuerdo, ¿no? Entonces, de esa acta de conciliación, ¿no? Esa acta de conciliación se emite una copia, el centro de conciliación emite una copia certificada y esa copia certificada también tiene que anexarse a la demanda
para acreditar que ya se pasó por esa etapa conciliatoria, porque de lo contrario, la otra parte, bueno, la demanda va a poder ser declarada improcedente o en todo caso la otra parte va a poder reducir una excepción eh, de, digamos, de que falta algún requisito, ¿no? Entonces, muy bien. Seguimos entonces y ahora pasamos a un tema muy importante también, que es la inadmisibilidad de la demanda, ¿no? Vamos a ver que una demanda tiene requisitos de forma y requisitos de fondo, ¿no? Y cuando no se cumple con los requisitos de forma, ¿no? La demanda será declarada inadmisible, ¿no? Y cuando la demanda no cumple con los requisitos de fondo, será declarada improcedente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Eh, Cuando hablamos de una demanda que no cumple con los requisitos de forma y es declarada inadmisible, la particularidad de la inadmisibilidad, ¿no? Es que la misma es o puede ser subsanada, ¿ok? Se puede arreglar la situación, ¿no? Y el juzgado, cuando declara la inadmisibilidad de la demanda, otorga un plazo para subsanar dichos vicios de forma, ¿no? Pueden ser diversos plazos según también la vía procedimental. En realidad, lo usual es que sean hasta 5 días, ¿no? Hasta 5 días es la norma, pero el juzgado puede otorgar 2 días, un día, 3 días, 4 días, ¿no? En cambio, cuando hablamos que una demanda no cumple con los requisitos de fondo, ¿no? En ese caso, lo que ocurre es que esa falta de cumplimiento de requisitos de fondo es insubsanable, no se puede arreglar ya. Lo único que queda es apelar la improcedencia, indicando que sí se cumple con los requisitos de fondo, pero no es que se pueden subsanar, no se puede subsanar la falta de un requisito de fondo, que solo queda cuestionar que no estamos de acuerdo con que nos falta un requisito de fondo. Pero no es que si falta un requisito de fondo lo puedo solucionar. Eso no es posible en el marco del proceso judicial civil. Entonces, ¿en qué caso se declara la inadmisibilidad de una demanda, ¿no? Cuando la demanda no tenga pues sus requisitos legales, que son todos los requisitos que acabamos de ver hace un momento, ¿no? El petitorio, ¿no? Fundamentos de hecho, de derecho, ¿ok? En esos casos, la demanda es declarada inadmisible, porque se puede solucionar ello, ¿no? En aquellos casos en donde no se acompañen los anexos exigidos por ley, que acabamos de ver hace un momento, pues no junté la vigencia de poder, no junté el DNI del demandante, ¿sabes qué? Ya, te doy 3 días para que lo subsanes, ¿no? Muy bien. En aquellos casos donde el petitorio sea incompleto o impreciso, eso se puede subsanar porque de repente se me pasó, no redacté bien, ¿no? El abogado no redactó bien, entonces, ¿sabes qué? Lo completo, lo preciso. Cuando se haya acumulado pretensiones, pero de manera indebida, no se hizo adecuadamente la acumulación de pretensiones, ¿no? Porque el abogado no estudió bien la regulación sobre acumulación de pretensiones, entonces ha habido una inadecuada, indebida acumulación de pretensiones, pero eso se puede también solucionar, ¿no? Simplemente ajusto el texto, ajusto la redacción, ajusto el asunto, ¿no? Entonces, en esos casos, procede la indemnización de demanda, son vicios de forma, son subsanables y el juzgado otorga un plazo para subsanar, ¿no? Que es hasta 5 días hábiles. Pero también tenemos por otro lado aquellos supuestos en donde la demanda es declarada improcedente porque tiene vicios de fondo, ya no de forma, sino de fondo. Y entonces, en ese caso, ¿no? Eh, eh, ya no son subsanables, ¿no? Y solamente queda cuestionar esos vicios de fondo. Entonces, ¿en qué casos procede la improcedencia? ¿En qué casos una demanda se da improcedente? Por ejemplo, cuando el demandante, ¿no? Quien demanda, no tiene legitimidad para obrar, ¿no? ¿Qué es no tener legitimidad para obrar? O mejor dicho, ¿qué es la legitimidad para obrar? Hay que recordar que cuando hablamos de un proceso judicial, hablamos de una relación jurídica procesal que tiene que ser idéntica a la relación jurídica sustantiva que motiva el proceso, para ponerlo en claro. Si hay una relación jurídica de deudor-acreedor, hay una deuda de $1000, la relación jurídica procesal debe ser idéntica a esa relación jurídica sustantiva de deuda, ¿no? Si A le debe a B, ¿no es cierto? Entonces B podría demandar a A por el pago de la deuda, pero si C demanda A, no hay identidad entre la relación jurídica sustantiva de deuda y la relación jurídica procesal de demandante-demandado.
En ese caso, C no tiene legitimidad para obrar, no tiene legitimidad, no tiene derecho para demandar a A, porque solamente tiene derecho para demandar a B, quien le debe a A. Diferente es el caso en que B le haya cedido su derecho de crédito a C. En ese caso, C sí tiene derecho para demandar justamente, ¿no?, por esa cesión de derecho. Pero si no pasa eso, entonces C simplemente no tiene legitimidad para obrar, no tiene derecho para demandar a A. Y eso es insubsanable, porque díganme ustedes, ¿cómo podría yo subsanar el hecho de que no tengo derecho para demandar? No voy a inventarme el derecho para demandar, ¿no? No voy a generar, no se puede. Si no le debo a, disculpe, si A no me debe, por más que me esfuerce, no voy a lograr que A me deba, ¿no? No me debe. Falta de legitimidad para obrar. Puede ser tanto activa como pasiva, ¿no? Es decir, de repente el demandante no tiene legitimidad para obrar, ¿no? Es una posibilidad, pero también a veces demando mal, a veces demando a la persona que no tenía que demandar, ¿no? Entonces también falta de legitimidad para obrar pasiva. Un caso es el que demandó no tiene derecho a demandar, u otro caso es el demandado no corresponde que sea demandado. Entonces, en ese caso, se acaba el proceso porque no tengo cómo subsanar ello, ¿no? Por ejemplo, les cuento justamente ahora en el estudio hemos tenido un caso de una prescripción adquisitiva de dominio, una demanda de prescripción, en donde la demandante es una señora, ¿no?, que demanda a su hijo por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Bueno, como área procesal hemos identificado que en realidad hay una excepción por deducir, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad quien debía demandar no era la señora, sino la asociación intestada del esposo de la señora, dentro de la cual, como es evidente, está también su hijo, que ha sido demandado. Entonces hay una falta de legitimidad para obrar activa, porque quien demanda debería ser la asociación intestada del esposo de la señora que demanda, y en realidad está demandando solo a la señora. Y eso va a generar un imposible jurídico porque finalmente el demandante y demandado no pueden ser la misma persona. Y el demandado es un miembro de la asociación. Entonces hemos encontrado una forma de atacar, ¿no?, mediante una defensa de forma, ¿no?, ese proceso, esa demanda de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Muy bien, entonces también otro caso en donde es improcedente la demanda es cuando el demandante carezca de manera manifiesta de interés para obrar, ¿no? El interés para obrar puede ser económico o moral, si es que hay una deuda, por ejemplo, ¿no?, o un derecho extrapatrimonial. También es improcedente la demanda cuando haya caducado el derecho que se busca exigir mediante la demanda. Recordemos que la caducidad implica la extinción de un derecho, ¿no? Los plazos de caducidad, pues, lo regula en materia civil, lo regula el Código Civil, en el capítulo de prescripción de caducidad, o a lo largo del propio código en las partes pertinentes. También es improcedente la demanda. Ya, en este caso, ¿no? En caso, si no hay, en el caso 2, ¿no?, si no hay interés para hablar, si no lo tengo, no lo voy a poder generar, así me den un plazo de 40 días hábiles. Si caducó el derecho, igual no voy a poder subsanar la caducidad. A lo más tengo que impugnar que yo considero que no hay caducidad, pero no puedo subsanar. Por eso son vicios insubsanables, de fondo. También, cuando no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio, ¿no? Improcedente igual. Y también cuando el petitorio fuese físico-jurídicamente imposible. Igual eso es insubsanable, ¿no? Yo no puedo subsanar un petitorio que es físico-jurídicamente imposible. Lo único que me queda es impugnar para explicarle al órgano jurisdiccional que el petitorio en realidad sí es física o jurídicamente posible. ¿Ok? Pero no puedo subsanar nada ahí. No hay nada que subsanar. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Antes de continuar con la demanda, con el tema de modificación y ampliación de la demanda. Muy bien, continuamos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el tema de modificación o ampliación de la demanda, ¿no? Entonces, autores, autoras, la demanda estamos diciendo que es uno de los escritos iniciales del proceso, de los más relevantes, ¿no? Marca la pauta, la dinámica del proceso.
y hay que hacerla muy bien, hay que concentrarnos en poner todos los argumentos de hecho, todos los argumentos de derecho, todas las pruebas, todos los anexos. Pero a pesar de eso, a pesar del gran esfuerzo inicial que se hace y es la etapa en donde los abogados debemos cobrar más dinero, no son pocos los casos, autores y autoras, en donde eh, nos terminan faltando cosas, ¿no? Que debíamos poner en la demanda y no lo pusimos. Entonces, oye, ¿sabes qué? Quiero modificar mi demanda, quiero ampliar la demanda, quiero agregar una pretensión, quiero agregar un argumento de hecho, de derecho, o quiero modificar esa pretensión, o quiero modificar ese argumento de hecho, de derecho, quiero agregar un medio probatorio, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿se puede hacer esto? La respuesta es que sí, ¿no? El Código Procesal Civil regula expresamente que sí se puede modificar o ampliar la demanda, pero obviamente hay un plazo para hacerlo, ¿no? ¿Cuál será ese plazo? Es hasta antes de que haya sido notificada la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente la demanda, sino mientras cualquier acto procesal no ha sido notificado, en realidad todavía no surte efectos frente a la otra parte, ¿no? O sea, la demanda, por más que haya sido presentada, ¿no? Calificada probablemente, pero mientras no haya sido notificada la otra parte, eh, no, no hay problema, ¿no? Puede ser modificada todavía, ¿no? La modificación será calificada también y si procede, ya se notificará a la otra parte pues la demanda modificada o ampliada. Y eso no tiene ningún problema porque de esa forma no se está afectando ni se va a afectar su derecho de defensa, de tutela jurisdiccional efectiva, del debido proceso, ¿no? Por el cual está llegando a tiempo la demanda modificada. Diferente sería que la parte demandada haya sido notificada con la demanda, esté trabajando su contestación, ¿no? Y en ese interín, o habiendo ya contestado, se modifique la demanda, ¿no? Ahí sí claramente, pues, es totalmente arbitrario, ¿no? Entonces es importante, ¿no? La demanda se puede modificar, se puede ampliar, pero obviamente también hay límites para la modificación y ampliación. No solamente temporal, no solamente un límite para ver cuándo lo puedo hacer, sino también un límite de fondo, ¿no? Las pretensiones, las nuevas pretensiones, por ejemplo, que se agreguen, ¿no? Las pretensiones que se modifiquen, tienen que obviamente estar referidas a la misma controversia, ¿no? Que ha sido objeto del procedimiento conciliatorio. ¿Ya? No puedo yo pues traer ahora a proceso una controversia que no sometí a conciliación, porque lo contrario entonces tengo que someterla, dicha controversia nueva, a un proceso de conciliación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto sobre la modificación o ampliación de la demanda, ¿no? Ahora, una vez que la demanda es notificada a la otra parte, es el emplazamiento con la demanda, hay determinados efectos que son los siguientes, ¿no? Ya la competencia inicial del proceso del juez, ¿no? Calificó la demanda, emitió, ya no puede ser modificada, aunque posteriormente varíen las circunstancias que la determinaron, ¿ok? Y el juez adquiere competencia. El petitorio ya no puede ser modificado, ¿no? Fuera de los casos previstos en el Código Procesal Civil, ya no va a ser jurídicamente posible iniciar otro proceso con el nuevo petitorio. ¿Por qué? Porque hay una litispendencia. Si se inicia otro proceso con el nuevo petitorio, la parte demandada en ese proceso va a poder reducir una excepción de litispendencia. Y se interrumpe la prescripción extintiva, ¿no? De la acción judicial civil correspondiente, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí, doctores, doctoras, ¿alguna pregunta antes de pasar ya al último tema de la clase de hoy, que son las excepciones, que vamos a ver en los minutos que nos quedan en esta clase? Ya sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto sobre la demanda, sus requisitos, anexos, inadmisibilidad, improcedencia, modificación o presión de la demanda. Doctor, Sí, aló. ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, una consulta. ¿Qué efecto tendría la fundabilidad de la excepción por oscuridad y ambigüedad de la demanda? Claro. Bueno, vamos a recién ver ese tema, ¿no? De las excepciones, pero igual te respondo. Vamos a ver que las excepciones, ¿no es cierto? Son defensas, digamos, formales, ¿no? Mecanismos de defensa formales, que no atacan el fondo del asunto, ¿no? No atacan el fondo de la controversia, sino solamente atacan cuestiones de forma,
netamente cuestiones de cómo ha sido ejercido el derecho de acción por la parte demandante, ¿ya? Entonces, en esa línea vamos a ver que el Código Procesal Civil regula diferentes tipos de excepciones que pueden ser reducidas, y vamos a ver que algunas de ellas tienen como consecuencias, si son declaradas fundadas, la terminación del proceso, y otras tienen como consecuencia simplemente dilatar el proceso. ¿Qué es lo que ocurre? La forma natural como debe terminar un proceso judicial es mediante una sentencia que emite un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ¿no? Que resuelve la controversia pronunciándose sobre el fondo, ¿no? Sobre el problema. En buena cuenta dice, el juez debe terminar el proceso con una sentencia en donde dice A tiene razón, B tiene razón, o todas las combinaciones que pueda haber, ¿no? Porque sabemos que también una demanda puede ser fundada de manera parcial, etcétera, ¿no? Esa es la manera natural como debe terminar un proceso, ¿no? Pero también hay otras formas en las que un proceso puede terminar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por resistimiento, ¿no? Eh, por abandono, ¿no? Por una transacción extrajudicial, ¿no? Una conciliación, etcétera, ¿no? Pero otra forma, como termina el proceso, es cuando se ataca no el fondo, sino la forma como ha sido ejercido el derecho de acción. Entonces, sin atacar el fondo, el proceso termina porque no se ejerció bien el derecho de acción, entonces tiene que terminar el proceso, ¿ok? Eh, y ya no se puede subsanar eso, está mal iniciado el proceso, mal ejercido el derecho de acción, entonces tiene que terminar el proceso. Entonces el proceso termina sin que el juez haya tenido que de repente ni siquiera revisar, o en todo caso ni siquiera pronunciarse sobre el fondo del asunto. No hay pronunciamiento. No se dijo quién tenía razón. No es que ganó sobre el fondo, en el fondo del asunto, ganó la parte que dedujo la excepción, no. Simplemente ganó en la batalla formal, como se dice, ¿no? Entonces, hay excepciones, como les digo, que ahora vamos a ver cada una de ellas, pero hay excepciones que tienen, que, que en casos sean declaradas fundadas, tienen como consecuencia terminar el proceso, ¿no? Por ejemplo, una excepción de falta de legitimidad para obrar. Si no hay legitimidad para obrar, el proceso no tiene que terminar. Pero hay otras excepciones que tienen como finalidad simplemente dilatar el proceso, ¿no? Y una de ellas es el ejemplo que pone su compañero Rodrigo, de la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, ¿no? Básicamente, esa excepción simplemente nos dice que la demanda ha sido propuesta de manera oscura o ambigua, no clara, no precisa. Entonces, esa excepción no va a dar por terminado el proceso, pero sí va a generar que se corra traslado de esta excepción si es declarada fundada, ¿no? Esa excepción, se va a tener que correr traslado de ello y el juzgado va a tener que dar un plazo a la parte demandante para que aclare, ¿no? Para que precise la demanda, ¿no? Entonces, esa sería la consecuencia, Rodrigo, en este caso de esa excepción, ¿no? Muy bien. Entonces, pasamos con las excepciones, ya hemos hecho la introducción sobre el tema a raíz de la pregunta de Rodrigo, entonces entramos ya de lleno. Melissa en el chat dice que todo está claro. Ok. Entonces, vamos a ver que el Código Procesal Civil regula diferentes tipos de excepciones, ¿no? La excepción de incompetencia, ¿no? Obviamente, como su nombre lo dice, es una excepción que dice, oye, la demanda ha sido presentada ante un juez no competente. La consecuencia de esta excepción es que el proceso se redirija, ¿no? ¿No? Se reencauce al juzgado competente, ¿no? No termine el proceso, simplemente lo reencauce. Falta de capacidad de ejercicio del demandante o su representante, en realidad tampoco pone fin al proceso esta excepción, porque simplemente eh, el proceso puede continuar si es que la persona que tiene capacidad de ejercicio restringida nombra a una persona que la representa. Lo mismo con la excepción de representación defectuosa e insuficiente, porque la representación eh, puede corregirse, siempre y cuando sea dentro del plazo otorgado, ¿no? Lo mismo ocurre con la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Este tipo de excepción, si es declarada fundada, no termina el proceso, solamente lo dilata, lo hace más largo, lo demora. Luego tenemos la falta de agotamiento de la vía administrativa. Acá sí se termina el proceso, porque el proceso no va a continuar, no va a poder agotarse la vía administrativa y continuar con el proceso, ¿no? Simplemente el proceso termina con la tarea pendiente de agotar la vía administrativa y luego hay que retomar, hay que demandar de nuevo.
¿no? Luego tenemos la excepción de falta de legitimidad para obrar, ya sea el demandante o el demandado, ¿no? En cuyo caso esa excepción también pone fin al proceso, porque si quien demandó no tenía derecho para demandar, o si el demandado no debía ser demandado, el proceso no tiene razón de ser para continuar, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la excepción de litispendencia, que dijimos hace un momento, ya hay un proceso iniciado con un petitorio, no puedo iniciar otro igual con este mismo petitorio. Esa excepción también pone fin al proceso, ¿no? El proceso donde se genera la litispendencia no va a poder continuar porque ya hay un proceso previo. Pone fin al proceso de excepción. Excepción de cosas juzgadas, pues, sin lugar a dudas, ¿no? Si ya hubo un proceso en el que se emitió una sentencia sobre el fondo del asunto, esa sentencia quedó consentida, adquirió la calidad de cosa juzgada, ya está resuelto ese problema, ¿no? Se agotaron todas las instancias, no se puede volver a demandar por lo mismo. Cosa juzgada, el proceso termina. Desistimiento de la pretensión, ¿no? ¿No? Si ya había un desistimiento de la pretensión, no se puede demandar nuevamente por lo mismo. Recordemos que el desistimiento de la pretensión impide volver a demandar por lo mismo, a diferencia del desistimiento del proceso, que simplemente da por terminar el proceso, pero sí permite a la persona que hizo el desistimiento volver a demandar por la misma pretensión. Conclusión del proceso por conciliación o transacción, ¿no? También excepción que pone fin al proceso. Caducidad pone fin al proceso. Prescripción extintiva pone fin al proceso. Desistimiento de la pretensión también pone fin al proceso. Convenio arbitral también pone fin al proceso, porque ya este proceso no va a poder continuar, pues sí tiene que verse con arbitraje, ¿no? Y falta de representación legal o de apoyo por capacidad de ejercicio restringida, simplemente dilata hasta que se resuelve el tema de la presentación, ¿no? Entonces, esas son las excepciones reguladas en el Código Procesal Civil, ¿no? Algunas, como dije, si son declaradas fundadas, van a generar la terminación del proceso, y otras, si son declaradas fundadas, van a generar que el proceso se demore un poco más. Los plazos y formas para deducir o proponer las excepciones dependen de la vía procedimental, de cada vía procedimental. En el proceso de conocimiento son eh, 10 días, en el proceso abreviado son 5, en el proceso sumarísimo se deben proponer conjuntamente con la contestación de la demanda. También es posible, digamos, ofrecer medios probatorios para las excepciones, ¿ok? Y la resolución que se pronuncia sobre la excepción, ya sea declarada fundada o infundada, es puede ser impugnada, ¿no? Mediante los recursos, los medios impugnatorios regulados en el Código Procesal Civil. Apelación, por ejemplo, ¿no? Los efectos de las excepciones van a depender del tipo de excepción que se trate, ¿no? Suspenden el proceso, lo dilatan, lo demoran o ponen fin al mismo, según lo que ya hemos indicado anteriormente, ¿no? Y finalmente voy a dejar unos breves minutos del tema de las defensas previas, ¿no? Que es un tema que depende, no estaba previsto para la clase de hoy, pero está en la diapositiva, ¿no? Las defensas previas son aquellos actos que también implican una defensa de forma, como las excepciones, ¿no? Y hay un plazo también para ejercerlas, por ejemplo, en el proceso de conocimiento, igual son 10 días junto con las excepciones. Entonces, las defensas previas son, por ejemplo, el beneficio de inventario o el beneficio de ejecución, en el caso de un fiador, ¿no? Cuando un fiador es demandado, si es que se pactó el beneficio de ejecución, el fiador puede decir: "Oye, antes de que me cobres a mí como fiador, acredita que ya le trataste de cobrar a tu deudor principal", ¿no? Otra defensa previa es la excepción de incumplimiento, ¿no? Cuando en un contrato con prestaciones recíprocas, es decir, donde ambas partes se deben prestaciones, si una parte ha incumplido con las obligaciones de su cargo, la otra parte también es autorizada a incumplir. Y si se demanda por ese incumplimiento, se puede oponer la excepción de incumplimiento, ¿no? Declarada fundada una defensa previa tiene como efecto suspender el proceso hasta que se cumpla el tiempo o el acto previsto como antecedente para el ejercicio del derecho de acción, ¿no? Como les dije, las defensas de forma, como son las excepciones de defensas previas, buscan cuestionar la manera como ha sido ejercido el derecho de acción. No, y finalmente tenemos costas y costos y multas de las excepciones y defensas previas, ¿no? Las costas, costos y multas del trámite de las excepciones y defensas previas serán de cargo de la parte vencida. Y adicionalmente, atendiendo a la manifiesta falta de fundamento, el juez puede imponer una multa no menor de 3 ni mayor de 5 URP. Entonces hay que tener cuidado también de no deducir excepciones por deducir, de no formular defensas previas por formular, porque si es que es temeraria la excepción, la defensa previa, si es que no tiene sustento, podemos exponernos como abogados a una multa y también a nuestro cliente a una multa, ¿no? Y obviamente eso no se quiere.
Entonces, doctores, doctoras, hasta aquí la exposición del día de hoy. En estos 5 minutos que quedan, hasta las 10, yo quedo atento a alguna pregunta que puedan tener sobre lo explicado en la clase del día de hoy, ¿no? Rodrigo dice todo claro, correcto, Rodrigo. A ver, alguno de tus compañeros de repente un comentario, una consulta, una crítica constructiva. Estimados colegas, si desean pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. En todo caso, doctor, dado que el tiempo también apremia, damos pase a su persona, ya si habrá alguna pregunta adicional la formularemos en su momento, para, en todo caso, doctor, aprovechemos con alguna reflexión final, a manera de despedida, a manera de concluir adecuadamente la presentación. Quedando sus comentarios, doctor. Correcto. Muy bien, gracias, Edison. Bueno, un placer compartir esta clase con ustedes. Siempre encantado con EDUC 360 de poder participar, ¿no? En estas clases. Gracias por las invitaciones siempre. Ya son varias clases que vengo trabajando con EDUC hace unos años. Y bueno, este tema es muy interesante, la verdad da para más, el tiempo ya también nos gana, ¿no? Y hay mucha casuística también vinculada, sería importante de repente ver alguna clase solamente para ver casos, ¿no? Ejemplos de demandas presentadas, declaradas improcedentes, inadmisibles, ¿no? Pero bueno, espero que lo compartido hoy día, ¿no? Lo que se ha expuesto haya quedado claro, que sea de su utilidad. Y bueno, siempre felicitarlos por elegir siempre capacitarse con EU 360. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que sigan teniendo una excelente semana. Y bueno, eh, seguimos en contacto. Buenas noches. Hasta una próxima oportunidad, estimado doctor, estimados colegas. Con ello finalizamos el día de hoy. Nos acompañó el doctor Franco Aguilar Curay, un amante del derecho con una trayectoria impecable, con la ponencia de procesal civil, en este caso, demanda, contestación de demanda, formulación de excepciones. Que tengan una bonita noche. Nos estamos encontrando en la siguiente sesión académica. Gracias.